Les quiero preguntar, en lo que piensan, en los recuerdos que están pensando en este momento, que seguramente hay muchas personas que están haciendo el ejercicio, ¿qué relación tiene ese recuerdo con la fe, con la esperanza y con la caridad? ¿Qué relación tienen estos recuerdos? Y sobre todo si uno recuerda a una persona que ya ha fallecido, ¿no? ¿Qué relación tienen estos recuerdos, ya quizás pensando más específicamente en alguien que ya no está en esta tierra, sino que está con el Señor, con estas virtudes teologales? La fe, la esperanza y la caridad. Yo te pregunto, bueno, un recuerdo de alguna persona que ya está con el Señor, que ya falleció. ¿Cómo están relacionadas con la fe? ¿Cómo están relacionadas con la esperanza? ¿Y cómo están relacionadas con el amor? ¿Qué pensás, si ligás los recuerdos felices con estas tres virtudes teologales? ¿Tienen una relación? ¿Te parece que sí? ¿Te parece que no? Porque hoy junto al padre Mateo Bautista, que en un ratito ya se viene, ya se va a conectar desde Lima, desde el Perú, iniciamos la semana pasada un encuentro donde hablábamos de los recuerdos, pero de los recuerdos sufrientes. Hoy queremos ver de qué manera el recuerdo sufriente se puede transformar de negativo a positivo. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo? ¿De qué manera? Para que se transforme en un recuerdo feliz, quizás, en un recuerdo sereno, en un recuerdo de alegría, en un recuerdo lleno de fe, lleno de esperanza y lleno de amor. ¿Te pasa que cuando hablas de tu ser querido y lo pensás, vienen sentimientos de sosiego, vienen sentimientos quizás de compañía, vienen sentimientos de esperanza? Viene la sensación de que estamos acompañados por ese ser querido que ya falleció. Y no utilizaría la palabra sensación, utilizaría la palabra compañía, porque acordémonos que cuando un ser querido fallece, se constituye un lazo especial. Es un amor de ida y de vuelta, es un amor de puente, decimos, ¿no? Un amor de ida y de vuelta. No solamente yo amo a mi ser querido que ya falleció, sino el ser querido que está vivo en el Señor me ama también. Y en esos recuerdos que yo tengo también puedo, desde mi corazón, brindarle ese amor, ¿no? Por lo vivido y esa sensación de gratitud por lo vivido con esa persona. De las experiencias nacen los recuerdos, de las experiencias vividas nacen los recuerdos. Y cuantos más intensas sean las experiencias, quizás mayor intensidad tengan esos recuerdos. Por eso de esto queremos hablar con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en Pastoral de la Salud, doctor en Teología Moral y Espiritual, y como nos es costumbre, le decimos Ave María Purísima, querido padre, ¿cómo anda? Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, querida Vero, querida audiencia de Radio María Argentina. Un saludo muy cordial desde la capital del Perú. Gracias por estar, querido padre. La semana pasada abrimos un tema muy profundo y muy interesante que tiene que ver con los recuerdos. Efectivamente, y más en concreto con el manejo de los Así recuerdos, es. porque en eso nos jugamos la paz, el sosiego, la serenidad y la felicidad. Por tanto, el tema del recuerdo es un elemento muy importante de lo que llamamos en la pastoral del duelo, precisamente, sanear el sufrimiento o el trabajo del duelo. Así es. Un poco haciendo el resumen de lo que hablamos la semana pasada, quizás acá en Argentina es feriado, querido padre. Así que muchos que están ahora en casa, quizás presten atención un poquito más intensamente si lo han escuchado la semana pasada en los trabajos, donde por ahí estamos haciendo otras actividades. Decíamos que el recuerdo es parte esencial, primero del sufrimiento, pero fundamentalmente del trabajo de duelo. Decíamos que nadie va a cicatrizar su herida si no tiene un buen manejo del recuerdo, si no aprende a controlarse en relación a los recuerdos que tenemos de la persona que ya falleció. Decíamos también que el recuerdo tiene mucho que ver con el tono de ánimo. Generalmente cuando pensamos, decís, bueno, voy a pensar en la persona que falleció, tengo un tono de ánimo triste, pero no es el único tono de ánimo que tenemos que tener o que podríamos tener, porque está ligado con cualquiera
de las emociones básicas. Estamos hablando de alegría, tristeza, miedo o enojo. Es decir, que el recuerdo está teñido de emocionalidad o está unido de la emocionalidad. Y el recuerdo está ligado a varias cosas, no solamente a la emocionalidad, ¿no? Porque repasábamos las 6 dimensiones de la persona, está ligado a los sentidos. Recordamos con la vista, en las imágenes que tenemos de la persona, recordamos con el oído, la audición, ¿no? El tono de voz de la persona o lo que he escuchado con la persona, el gusto, ¿no? El olfato. Está ligado al tacto, el cariño, está ligado a los sentidos y también está ligado a los lugares donde he estado con esa persona. Eso está ligado al recuerdo. Y el recuerdo, y hablando de la etimología, el recuerdo es algo que vuelve. En su etimología, recuerdo es recordis. Recordis quiere decir volver a pasar por el corazón. Y la sede fisiológica, en realidad, del recuerdo es la mente. Uno dice, ¿cómo por el corazón? Claro, porque volvemos a ligar el recuerdo que pasa por la mente, pero cuando se tiñe de emocionalidad, vuelve a pasar por el corazón y se aloja definitivamente en el pecho, ¿no? Se aloja en el alma, porque está teñida de esa emocionalidad que también hay que trabajarla, decíamos, ¿no? Y tiene que ver con el tiempo, ¿no? El recuerdo hay que pensarlo en el presente, en el pasado y en el futuro. Y de acuerdo como yo trabaje ese recuerdo, cómo sane y controle y maneje ese recuerdo, voy a ver cómo en mi presente estoy con ese recuerdo, cómo en el pasado he estado y cómo en el futuro voy a estar, ¿no? ¿Sanamente? ¿O va a ser un recuerdo tortuoso? Eso depende también de nosotros. Recordar en el trabajo de duelo tiene, decíamos Padre Mateo, 2 notas al principio del recuerdo. Cuando alguien muere, el recuerdo tiene dos notas o 2 tintes. Es omnipresente y omnisufriente. ¿Qué quiere decir? Que no podemos dejar de pensar en la persona cuando muere. En las primeras semanas pensamos todo el tiempo en la persona. Y ese recuerdo que hace que suframos. Por eso es omnisufriente, ¿no? Y parece que nos vamos a volver quizás un poco locos, pensamos, ¿no? Porque hasta tenemos alucinaciones de escuchar a la persona, de verla en la calle. Eso es NNN al principio, es normal, natural y necesario. Pero acá está el trabajo, por eso es un trabajo el duelo, querido padre, ¿no? Porque para no explotar, decíamos de alguna manera, debemos estar primero acompañados, tener conciencia que necesitamos no estar encerrados, sino pedir ayuda, estar acompañados de alguna manera y hacer y tener ciertas distracciones que hacen que nos brinden esos espacios, nos brinden un alivio a lo que normalmente sucede, que no podemos dejar de pensar. No podemos dejar de pensar. Y hoy, querido padre, vamos a volver a hablar del manejo del duelo, porque muchos se quedaron con esta pregunta. Y bueno, padre, pero ¿cómo hago para pasar de, ya quizás pasó mucho tiempo, de el recuerdo que me pone muy triste, es decir, me pone en estado negativo? ¿Cómo puedo transformarlo esto en positivo para que ese recuerdo me dé serenidad? Y esto es lo que vamos a tratar en el día de hoy, ¿no, padre? Muy bien, síntesis perfecta, 10 puntos. Muchas gracias. Y hemos hablado, hemos escuchado en esta síntesis un poco de lo que llamamos la fenomenología del recuerdo, ¿verdad? Recuerdo que tiene que estar unido, por tanto, a la memoria, la fenomenología. Pero claro, en el trabajo de duelo, ¿de qué se trata? ¿De qué uso hacemos de ese recuerdo? Y antes de avanzar, y vamos a dar 2 o 3 todavía ráfagas sobre esta fenomenología del recuerdo. Pero quiero hacerle una pregunta Adelante. a usted, querida Vero. Es personal, ¿eh? Sí. No hay problema. No hay problema. Usted sabe que no hay problema. Acá, corazón abierto. Muy bien. ¿Cuál es el sabor que más le gusta a usted? El sabor que más me gusta es, hablando de si es dulce, si es salado o es amargo, podríamos decir que dulce. Ajá. Bueno, pues yo le confieso que a mí me gusta el sabor agridulce. Agridulce, qué bueno. Como por ejemplo la carne con alguna salsita de ciruela, por ejemplo. Por ejemplo,
el recuerdo. Por ejemplo, el recuerdo, ¿por qué es agridulce el recuerdo, querido padre? Claro, el recuerdo es agridulce, porque cuando recordamos, ¿m?, qué sensaciones, emociones, hasta pensamientos, ideas tenemos. Por unas, Claro, tristes, por otras, claro. alegría, por otras, añoranzas. Y por eso, ¿por qué tenemos que hacer un manejo del recuerdo? Porque el recuerdo es agridulce. Y al principio, usted no lo ha dicho muy bien, ¿cómo es el sabor del recuerdo? Agrio, Bien amargo, amargo. doloroso. Usted no lo ha dicho muy bien, omnipresente, omnisufriente, hasta tal manera que creemos que la cabeza nos va a estallar, ¿no? Sí. Es tal el recuerdo y tiene tanta potencia. Y a mí me gusta decirlo, ¿no? Saboreamos la amargura de Sí. el recuerdo que creemos que no vamos a poder con él. Y aquí está, por eso hablamos de esta esencia, esta fenomenología del recuerdo. Es agridulce, agridulce. El otro aspecto, querida Vero, claro, cuando hablamos del recuerdo, que lo tenemos que unir a la memoria, ¿verdad? Claro, van a la par. Tenemos un recuerdo, por un lado, voluntario y otro recuerdo involuntario. Dicho de otra manera, el recuerdo puede venir en cualquier momento y circunstancia, ¿verdad? Vamos paseando por la calle y nos viene un recuerdo. Por aquí los domingos, por la mañana, con mi ser querido. Pero no es cierto, y aquí pido su ayuda, que también nosotros podemos provocar los recuerdos. Sí, claro, claro que sí, porque por ejemplo, voy a hacer, hablando de nuevo de cocina, voy a hacer aquel platillo que a mi ser querido le gustaba, ¿no? Y provoco el recuerdo, provoco volver a traer en el presente a la persona a través de ese sentido, ¿no? Exacto. Entonces, hoy vamos a emplear una expresión que la utilizó un autor hispano-romano hace 2000 años, ¿no? Que se ¿Quién es? llama hispano-romano, filósofo. El pobre tuvo que hacer un trabajo de duelo porque murió su hijo, que no pudo verlo morir ni enterrar, y a los 20 días fue al destierro por casi 8 años. Y después el emperador Nerón le mandó que terminara con su vida y él cortó sus venas. Estamos hablando del filósofo, también político, Lucio Anneo Séneca, de Córdoba, pero de Córdoba de España. Y él tiene lo que se conoce como las cartas morales o las cartas a Lucilio. Y en el libro séptimo, en la carta 63, comenta así: ahora tú eres el guardián de tu dolor. Eres el guardián de tu dolor. Y hablamos nosotros ahora tomando esta expresión, y él precisamente es el que nos recuerda en esa misma carta que el recuerdo, como el sufrimiento, es agridulce, agridulce. Pues sí, tenemos un recuerdo voluntario e involuntario. ¿Y por qué esto es importante? Porque a la hora del manejo en el trabajo de duelo, tenemos que tener una capacidad de qué hacer con el recuerdo involuntario que nos viene, que puede ser triste o gozoso, pero también cómo manejar y utilizar para bien, para hacer un buen saneamiento de nuestra vida, del recuerdo voluntario. Pero dando otro aspecto de esta fenomenología del recuerdo, querida Vero, ¿usted no ha conocido a alguna persona
que le haya dicho, tengo miedo, tengo hasta pena de olvidarme de mi ser querido muerto? Es cierto, hay como una especie de pánico, y sobre todo al inicio, de decir, a ver, ¿y si me olvido? ¿Y si me olvido de su rostro? ¿Y si me olvido de este gesto? ¿Y si me olvido de lo que hicimos juntos? Hay mucho miedo, sobre todo al inicio. Y en ese miedo, claro, hay una gran preocupación, porque la persona seguramente llega a pensar, ¿eh? Y con molestia, y con culpa, me estaré olvidando de mi ser querido. Es decir, Mm. dejaré de amarlo. Miren qué importante es el tema del recuerdo, tratarlo, ¿no? Cómo hacer un manejo. Pero quiero hacerle otra pregunta para que me ayude, A ver, querida Beth, adelante. que usted es más memoriosa que yo y no sé si el otro día lo tratamos o dimos una chispita. eh, Hay personas, hay personas que dicen, no quiero ver a mi ser querido muerto. Ah, sí, No, cuando ya falleció. Sí, lo hemos no, dicho la semana pasada, que eh, le cuesta ver la persona fallecida en sí, la imagen de la persona fallecida. eso es. No quiero tener la imagen de mi ser querido muerto. Bueno, ¿y por qué? Porque hay personas que se niegan a ver a Sí. su ser querido muerto. ¿Cuál cree usted que es la razón? ¿Y será Y eso habíamos positivo dicho, para un trabajo de duelo, mm, querida Vero y querida audiencia? claro, habíamos dicho la semana pasada de que hay muchas personas que tienen este pensamiento. No, yo no lo veo porque prefiero quedarme con su imagen feliz o su última imagen que estaba bien o cuando estaba vivo. Mejor no, acá esto yo no lo quiero ver. Decíamos que eso es muy perjudicial para el inicio del trabajo de duelo, porque no tomamos a través de la imagen conciencia de que nuestro ser querido ha fallecido o ha muerto. Y temen ver a su ser querido muerto, porque dicen, esa imagen me va a durar mucho tiempo o toda la vida Claro. y me va a hacer sufrir mucho. ¿Usted cree que es así, Vero? La imagen del ser querido fallecido es una imagen dolorosa, sí que es dolorosa, pero es necesaria para el trabajo del duelo, por supuesto, porque nuestra psiquis y todas nuestras dimensiones necesitan de esa imagen para efectivizar el hecho de que nuestro ser querido ha fallecido o ha muerto, ¿no? Porque si no, creo que ahí le damos lugar a otra cosa que no nos hace bien, la imaginación, querido padre. Exacto, exacto. Ahí ha dado usted en el clavo. Miren que ya vamos diciendo 5 puntos de la fenomenología del recuerdo. Pero tenemos también otro aspecto. Vamos a por el sexto. El tema de la espacialidad de los recuerdos. Es decir, el factor tiempo, ¿verdad? Pero es un tema un poquito diferente. En primer lugar, el factor tiempo, claro, muy importante porque tenemos el pasado, el presente y el futuro. En la fenomenología del recuerdo, ¿por qué es tan importante tener en cuenta esta terna? Claro, porque el recuerdo nos lleva siempre a algo vivido del pasado, a experiencias del pasado. Pero ya nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Y nosotros qué seremos? ¿Víctimas del recuerdo? ¿O seremos guardianes del recuerdo positivos? Mm. ¿O seremos protagonistas del recuerdo? ¿Por qué? Querida Vero, nosotros podemos y debemos utilizar el recuerdo para el presente. Sí, 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 es necesario, pero tiene que estar bajo control, porque si no está bajo control y está totalmente descontrolado, y tendríamos un problema ahí. Y para que nos ayude en el presente, pero es fundamental, atención queridas amigas y amigos, porque siempre que hablamos de recuerdo, normalmente pensamos que es del pasado, que no tiene que ver nada con el presente, ¿no?
No, 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 Es no. cierto. Los recuerdos, y esto nos puede llamar la atención, en realidad están al servicio del presente. Pero no solo del presente, querida Vero, queridas amigas y amigos, del futuro. Quiero unas palabras de su sabiduría. ¿Qué tiene que ver el recuerdo con el futuro? Dicho de otra manera, nosotros como guardianes del buen recuerdo, no como víctimas, hay diferencia, ¿verdad? Como guardianes, como protagonistas, tenemos que utilizar el recuerdo en función del futuro, es decir, de la salud, es decir, del saneamiento, es decir, que nos anime, que nos levante la autoestima, que nos ayude a un proyecto, a una ilusión de futuro. Esto es fundamental, querida Vero. Por eso hablamos del manejo. Y el título desde la semana pasada es el manejo de los recuerdos. Si yo no manejo el recuerdo, me dejo aplastar por el sufrimiento y siempre que pienso en el recuerdo ligado a la persona fallecida, es de tristeza, de amargura, de nostalgia, depresión, en el presente vuelvo a traer eso, acuérdense el recordis, volver a pasar por el corazón ligado a la emoción. Vuelvo a tener ese sentimiento en el presente. ¿Cómo será mi futuro si yo no elaboro ese manejo y sigo con tristeza, depresión, melancolía? ¿El futuro cómo será? ¿No? ¿Será más sano? No, todo lo contrario. Será una prolongación de mi sufrimiento. Y el recuerdo lo podemos entonces lanzar hacia el futuro. Le pongo un ejemplo. Cuando yo pienso y entro en el amor de mi vieja, de mi mamá, ¿usted cree, Vero, que yo voy al pasado o al futuro? ¿Para abajo o para arriba? Vamos para arriba, me parece, ¿no? Ajá. Es decir, en mi caso personal, permítame la alusión, ¿no? Mi mamá murió cuando yo tenía 11 años, el más pequeño de 9 hermanos. Pero mi recuerdo, y ojo, recuerdo va unido a memoria y a pensamiento. Atención, aquí añadimos un séptimo punto de la fenomenología. El recuerdo no solo tiene que ver con el olvido, con la memoria, sino con el pensamiento. Pues bien, mi recuerdo de mi mamá, querida Vero, es su felicidad en Dios. Dicho de otra manera, ese recuerdo va al pasado o va al futuro, va para abajo. No, va al futuro. Va para arriba, No, va para atrás va al o va para futuro. adelante. Va para adelante y para arriba. ¿No? Como decimos que es el trabajo sano del duelo, para adelante y para arriba. Muy bien. Creo que ya vamos por el octavo punto de la fenomenología del recuerdo. Y el recuerdo tiene que ver algo con el inconsciente y el consciente, al igual que hay un recuerdo voluntario. Claro. ¿Tiene que ver algo con lo consciente y lo inconsciente? Sí, también tiene que ver con esto. Es más, muchas veces soñamos, ¿no? Uno dice, uy, no, ¿y dónde tenía esto? ¿De dónde salió esta cosa que estoy trabajando? Quizás trato de trabajarla en el consciente, esto no me había dado cuenta, lo soñamos. Bueno, muchas cosas que afloran del inconsciente en actitudes también, ¿no? Cuando estamos despiertos. Pero hay muchas cosas que afloran desde nuestro inconsciente. Ahí ha dado en el clavo. Y ahí se me ha adelantado. Muy bien, querida Vero. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando decimos que y dejamos solo el recuerdo a lo inconsciente, soy víctima. Lo más seguro es que sea víctima y dígame, si lo dejo al inconsciente normalmente, ¿qué cree usted? ¿Qué creen ustedes, queridas amigas y amigos? Que el recuerdo va a ser, si lo dejamos a lo inconsciente, a lo descontrolado, incluso a ser yo víctima, que el recuerdo me va a llevar a lo mejor o a lo peor, a lo negativo o a lo positivo, a lo sufriente o a lo gozoso, si lo dejo a lo inconsciente. Y bueno, si hablamos de dirección, como hablamos de la experiencia de Doña Severa, no, esto es para atrás y para abajo, para atrás y para abajo. Es lo mismo que el tiempo, ¿no? Dice, no, el tiempo lo cura todo. Y acá es lo mismo, decir, no, total, que venga el recuerdo en forma inconsciente y veo después qué hago con él. No, tenemos que tomarlo por las astas, ¿no? Muy bien. Y como ya hablo del sueño, creo que vamos por el punto
9. Oh, 9. 9 de la fenomenología. ¿Por qué es tan importante el recuerdo y el sueño? Para muchas personas, incluso están apenadas porque no sueñan. Esto usted lo habrá escuchado, ¿no? Querida Vero, muchas personas dicen, quiero soñar, nunca soñé, hacen incluso esfuerzos, como que se lo ponen a la voluntad, pero no sueñan nunca. ¿No es así? Sí, cierto. Y están preocupados, ¿no? Bueno, aquí muchos dirán, ¿y qué tiene que ver el recuerdo con el sueño? Bueno, pues tiene que ver mucho. Esencialmente, ¿cuál es la misión del sueño? ¿De que tengamos un sueño? Bueno, pues esto les puede parecer muy sencillo y muy simple, pero es muy realista. Es que cuando soñamos, despertamos. Qué bueno que está eso. Cuando soñamos, despertamos. Es decir, despertamos a la realidad que no queremos ver, reconocer, asumir, trabajar, Claro, procesar y sanar. Pero claro, cierto. atención, miren cómo tenemos que unir el sueño, la potencialidad del sueño al recuerdo. Muy bien, y dijimos, creo que ya vamos por el 10, que cuando pensamos en la fenomenología del recuerdo, pensamos que el recuerdo es pura emocionalidad, ¿verdad? Usted ya no lo ha dicho antes en la síntesis. No. Lo primerito del recuerdo siempre es una imagen, un episodio. Esto es muy importante. Y después que viene la emocionalidad. ¿Y esto por qué? Porque ya hemos dicho que la sede del recuerdo, usted nos ha recordado muy bien la etimología del latín cor cordis, porque los antiguos pensaban que esa era la sede, ¿verdad? El corazón, pero no, la sede es obviamente la corteza cerebral, el cerebro, ¿verdad? Tanto el cerebro, atención, reptiliano, límbico y pensante. Es decir, los 4 o los 6 lóbulos, como queramos poner, del cerebro. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si primero es una imagen, un episodio y después una emocionalidad, esto nos da a entender muy bien que nosotros no podemos ser ni debemos ser meramente víctimas del recuerdo, sino guardianes celosos, guardianes positivos y que protagonistas. ¿Por qué? Vamos a meternos dentro del cerebro, aunque sea dentro del cerebro de un gallego. Bueno, vamos a meternos dentro del cerebro. Y ahí tenemos unas glándulas de las que destacamos 2, el hipocampo y la amígdala, ¿verdad? En el hipocampo tiene una misión muy importante, que es la memoria, a corto y a largo plazo. Pero el hipocampo tiene también otra misión. ¿Cuál es? Hacer que la memoria pase progresivamente, poco a poco, de ser memoria corta a ser memoria de largo plazo. Es decir, a espaciar los recuerdos, especialmente los recuerdos negativos. ¿Para qué? En función de un trabajo de duelo, para serenarnos, aliviarnos y sanarnos. Pero miren ustedes que además del hipocampo, ¿qué tenemos? Esta almendrita, esta glándula, la amígdala, ¿no? Donde ahí se habla del encendido emocional, ¿no? La misión de la amígdala, su rol es modular la memoria en función, atención, de la carga
emocional de una experiencia dolorosa. Entonces, aquí nos podemos hacer una preguntita. ¿El recuerdo es igual en todas las personas? No, porque no todos tenemos la misma base fisiológica. Pero si tiene que ver con el hipocampo y con esta glándula que llamamos amígdala, a ver, como somos personas en el tiempo y somos personas con experiencia, tenemos y podemos hacer en la amígdala y en el hipocampo un cierto control de los recuerdos, sí. Y aquí de nuevo, querida Vero, pido su ayuda. Díganme, cuando una persona ha sufrido, ¿no?, y ha hecho un trabajo de duelo, recordemos que el sufrimiento es la reacción de cada uno ante una calamidad, ¿verdad? Y todos nosotros nos volvemos un polvorín, nos perdemos, nos convulsionamos, nos desorientamos. En cambio, cuando decimos duelo, es que sí, estoy sufriendo, pero tiene la otra parte. ¿Qué es lo que hago conmigo mismo como sufriente para sanar? Pues bien, si hemos sufrido, ¿no?, y hemos hecho un trabajo de duelo para sanar, nos queda una experiencia, querida Vero, que debemos utilizar en futuros sufrimientos y en futuros trabajos de duelo. Por supuesto, a eso llamamos botiquín de herramientas interior. Ajá. Y por eso, después de haber dicho estos, hablando del recuerdo, ya no más recuerdo yo, estos 10 puntos más o menos de la fenomenología del recuerdo, ¿a qué venían? Atención, a que nos hagamos ahora una pregunta. A ver, mi personalidad, con toda mi experiencia, mi carácter, mi genio, las notas que lo constituyen, atención, lo que hemos sufrido, cómo hemos elaborado nuestros duelos, ¿verdad? Cómo los hemos procesado, lo que hemos aprendido. Muy bien, nos hacemos una pregunta en nuestra propia personalidad. ¿Yo soy, entonces, una víctima de los recuerdos? Es decir, ¿me manejan los recuerdos involuntarios o yo soy un guardián celoso de los buenos recuerdos tenidos con mis seres queridos que han muerto y soy protagonista de los recuerdos positivos? A partir de aquí vamos a avanzar en cómo hacemos el manejo de los recuerdos. Pausa y encuesta. A partir de este momento ustedes tienen que compartir si en el presente ustedes son víctimas o guardianes de sus recuerdos. Víctimas o guardianes, y le vamos a dar pausa a este programa porque si tenemos más tiempo no estamos recordando demasiado después, ¿no? Porque el cerebro tiene su proceso de atención también, querido padre. Así que invitamos a la gente a que pueda también a través de la pausa contestar esta pregunta. ¿Somos víctimas o guardianes de nuestros recuerdos? Vamos al encuentro de esta canción que nos regala Mariana. Ya volvemos. Estamos dialogando con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, quien todos los lunes nos acompaña en este ciclo tan importante para nuestras vidas, que es el acompañamiento en el duelo. ¿Cómo hacemos para elaborar nuestros duelos? ¿Cómo hacemos para que esa herida sea sanada? Y en las herramientas que necesitamos para poder hacerlo. Hoy estamos hablando de los recuerdos nuevamente, cómo gestionar los recuerdos de nuestro ser querido que ya ha fallecido, qué hacemos desde los primeros tiempos hasta el haber pasado muchos años. Y nos preguntábamos, ¿no? Ese recuerdo que viene, esos recuerdos que a veces provocamos o que son inconscientes. ¿Somos guardianes de esos recuerdos o somos víctimas de esos recuerdos? ¿Dejamos que, al igual que el sufrimiento, nos aplasten o tomamos el control de esos recuerdos
para que podamos elaborar correctamente nuestra vida y nuestros duelos. Padre Mateo, eso es una pregunta que me parece que es muy importante poder hacerla a nuestro interior. ¿Guardianes o víctimas? Eso es, claro, porque si soy víctima, cada vez que venga un recuerdo, ya voy a temblar. Claro. ¿No? Y vamos a decir, se me abre mi herida, eso quiere decir que no está cerrada. Que me da una gran tristeza, que todo me va a llevar para atrás, para el pasado. Y a este respecto, miren qué importante es el tema del recuerdo para saber cómo está, en qué camino, en qué grado o en qué etapa está el trabajo de duelo. ¿En qué sentido? Díganme, querida Vero y queridas amigas y amigos, quiero escuchar su opinión también. Si una persona nos habla de su ser querido muerto y todo es pasado, para atrás, y además nos cuenta cómo fue el accidente, lo que sufrió, la terapia intensiva, ¿no? Dígame, con eso nosotros ya podemos hacer un diagnóstico de cómo va el trabajo de duelo de esa persona en su sufrimiento. Sí, pero aquí tenemos que agregar el factor tiempo. Recuerden que si esa persona habla continuamente de su ser querido fallecido y del accidente, eso si es un primer tiempo es normal. La persona está, acuérdense, con esos recuerdos omnipresentes y omnisufrientes. Si ya ha transcurrido un tiempo, hablando de quizás años, y la persona sigue pensando de la misma manera, creo que hay un indicio de que ese trabajo de duelo no es elaborado muy sanamente, querido padre. Así es, así es. Así que el recuerdo tiene una misión también, facilitar un diagnóstico. Vamos a dar un pasito más adelante. Si la persona nos habla solo del pasado y no menciona ni una palabra del presente, ni media del futuro. Escuchen bien, Todo del pasado. Ni una palabra del presente, ni media, ni un cuarto del futuro. Pero nos habla el 80% de lo negativo, de lo sufriente, de lo que se perdió, pérdida, que ya no tengo, la añoranza, la tristeza. Y ya empieza a hablar un poquito de que, bueno, hubo algún recuerdo positivo. Ya es un indicio de que vamos avanzando un poquito a mejor, querida Vero. Un poquito mejor vamos. Falta todavía, pero vamos mejorando. Bueno, y si escuchamos a una persona que nos habla bastante del pasado, de lo negativo, del accidente, de la muerte, pero empieza a decir, claro, pero yo comprendo que ya tengo que ir serenándome, que tengo que ir viviendo, que no me puedo morir con mi ser querido muerto. Ya vamos avanzando un poquito más, querida Vero, y además nos recuerda algo positivo, una anécdota. La vemos sonreír un poquito cuando habla de su ser querido, un poquito. Ya vamos mejorando en el trabajo de duelo. Claro, porque aparecen, y yo hacía esta pregunta, padre, ¿no? Empiezan a aparecer rastros, proyecciones y luz de las tres virtudes teologales en el recuerdo. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y la caridad. ¿No? Es muy importante que las tres virtudes teologales vayan tiñendo los recuerdos. Es un indicio, creo que bastante claro, de que vamos por buen camino en el trabajo de duelo. Ajá, así que ahí ya usted ha dado en el clavo, creo que ya vamos por el punto, un décimo de la fenomenología Así del es. recuerdo, que como el recuerdo está unido a las 6 dimensiones, recordemos, en la dimensión corporal, usted
nos trajo a colación muy bien lo que llamamos las alucinaciones, ¿verdad? De todo tipo, hasta táctiles, ¿verdad? O de auditivas. Por supuesto, la dimensión emocional, lo que venimos diciendo, ¿verdad? Tristeza, temor, inseguridad. Hemos dicho que el recuerdo hay que unirlo a la tercera dimensión, la dimensión del pensamiento, la dimensión mental. Y lo tenemos que unir a la cuarta y a la quinta y a la sexta, que son las relaciones humanas, los valores y la espiritualidad. Por eso ahí interviene esta terna de las virtudes teologales. El recuerdo hay que asociarlo sí o sí a la fe, al amor y a la esperanza. Pero, dígame, querida Vero, en esta semana pasada yo atendí a una mamá que en un año se le han muerto los dos únicos hijos. Oh, qué Dos doloroso. hijos únicos, dos únicos hijos, dos hijos, en un año. En un año. Y después de que habló, que lloró, ¿no? Que contó las penas, recuerden que ya hemos dicho que cómo es el sufrimiento, al principio no solo normal y natural, sino necesario, necesita expresarse. El sufrimiento es una manifestación de la herida. Y después me dijo alguna cosita como esta, ¿no? Yo me doy cuenta, ¿no? De que mi esposo, que también sufre, me quiere animar, porque ve que me estoy muriendo en vida, ¿no? Es más, yo ahora veo lo que me quiere mi esposo. Y hablando y hablando y hablando, porque estas son conversaciones largas, hasta de horas, y me dijo, y padrecito, yo he venido porque yo sé que mis hijos me quieren bien. Ellos no les gustaría verme como he estado aquí, porque además he tenido hasta ideas raras en la cabeza. Yo quiero mirar adelante. Y le pregunté, y dígame, señora, ¿cómo quiere usted verse? ¿Cómo quiere usted verse en un año? Y ella me dijo, serena. Y sé que tengo que agarrarme a la vida, ¿no? ¿Qué le parece la evolución del trabajo de duelo de esta señora con dos hijos muertos, los únicos, ¿no? Incluso un hijo con nietos, ¿no? Y que me ha hablado del pasado, me ha hablado de los recuerdos de tristeza, y que menciona el presente con su esposo, que no quiere aislarse y que dice que tiene que ir adelante hacia la vida. ¿Usted cree que está haciendo un buen trabajo de duelo, pensando también desde el punto de vista de los recuerdos? Excelente. Primero rescatar, ¿no? El coraje de esta mamá, el coraje de tomar, ¿no? Las herramientas necesarias para salir adelante. Y esto también nos habla de otras cosas, que el proceso de duelo es un proceso, no es de un día para el otro, ¿no? Yo me doy cuenta que mi esposo me quiere ayudar, pero también mi alma y mi vida tienen mis tiempos. Y hay una última frase que muchas personas que se preguntan, ¿cómo me doy cuenta cuando yo recuerdo que es un recuerdo sano? Me parece que hay un termómetro que es la serenidad, querido padre, ¿no? Si yo largo en llanto y exploto cada vez que recuerdo a mi ser querido o hablo de él, ahí nos está hablando que todavía necesitamos un poquito más de tiempo en nuestra elaboración. Pero cuando yo recuerdo serenamente, aunque se deslice por mi mejilla una lágrima, creo que hay un termómetro muy importante ahí, ¿no? Así es. Y en primer lugar es la intensidad, ¿verdad? Ya hemos dicho que al principio cómo es el sufrimiento omnipresente, ¿verdad? Y cómo nos da una pena que nos desborda. La intensidad. Sí. La intensidad en un proceso de duelo, en un camino, tiene que ir aminorando la intensidad. Segundo, la
espacialidad o distanciamiento de los recuerdos negativos. Se tienen que ir distanciando. Ese es otro buen criterio. A la vez, tienen que ir apareciendo los recuerdos positivos y alegres. Porque tiene que ir fluyendo la sonrisa y una incipiente alegría. Recuerden que en el inicio de un gran sufrimiento, escuchar la palabra alegría o la palabra felicidad nos resultan odiosas. Pues bien, chocante. A la vez que baja la intensidad del recuerdo, a la vez que hay distanciamiento de los recuerdos negativos, va surgiendo los recuerdos positivos, atención, va aumentando la intensidad de los recuerdos positivos y atención, los recuerdos positivos más intensos aparecen más a menudo. Dicho de otra manera, a ver si me he explicado bien, querida Vero, y me gustaría que lo dijera con sus palabras, que lo dice mejor que yo, se va dando un efecto de antípoda, de bipolaridad. Por un lado, los recuerdos negativos, baja la intensidad, aumenta la distancia, y por otro, empiezan a surgir, a levantar, a aparecer los recuerdos positivos, aumenta la intensidad y se tienen que hacer más a menos y a menudo, tienen que aparecer más a menudo los recuerdos positivos. A ver si me he explicado bien. Es excelente, es como un cuadro gripal. Ahora en la Argentina estamos llenos de bichos en este sentido. Y el cuadro gripal, realmente al principio, ¿qué pasa? Te tiran la cama, no querés levantarte para nada. ¿Qué aparece? Hay una sintomatología muy, muy clara, que es la fiebre. Y fiebre elevada. Fiebre elevada. Uno se toma la temperatura los primeros días, 39, se toma a la noche 39, el segundo día 39, 39. Al tercer día, más o menos, cuarto día, la curva de la temperatura empieza como a estabilizarse y tiende a bajar. Mira, me levanté con un 37,5, a la noche me subió 38,7, ¿no? Pero, y al cuarto, quinto día empieza como a desaparecer, ¿no? Me siento flojo, pero ya me puedo levantar de la cama. Y siento ahora el gusto a la comida, que antes no sentía, cuando comía no tenía hambre. Ahora puedo, además de ingerir algo de líquido, puedo comer. Creo que ese es el proceso, ¿no? Un poco. Tenemos que tomar en cuenta de que al principio es todo muy intenso, ¿no? Y no tenemos ni ganas de nada. Pero a la medida que pasan los días, me parece que vamos avanzando un poquito más, hasta recuperarnos del todo, aunque débiles, vamos siguiendo el camino de nuestra vida normal. Así es. Y por eso, dentro del manejo de los recuerdos, tenemos que pasar, atención, de la resistencia pasiva a la resistencia activa y de la resistencia activa a la resiliencia. A ver, dicho mejor con sus palabras, querida Vero. ¿Por qué? Pero permítanme que haga una alusión histórica. ¿Por qué digo esto? Ustedes saben que, claro, en la humanidad, desde que ha habido personas que han muerto, ¿qué ha sido necesario? El trabajo de duelo. ¿Y qué ha sido necesario? Personas mediadoras, ayudantes, empáticas, que han ayudado a que ese sufrimiento, en primer lugar, se aliviara, se serenara y después se sanara de raíz. Atención, un alivio, después una serenidad, y no basta con una serenidad, una sanación de raíz. Pues bien, nos vamos al siglo IV antes de Cristo. Y un autor platónico de la escuela de Platón, que se llama Crantor, estamos en el siglo, como digo, IV antes de Cristo, escribió un escrito, escribió unas letras de consolación, ¿verdad? Lo que llamamos las antiguas consolatio, o las consolaciones del mundo griego y romano. No las hacían tanto de palabra, atención, no,
sino por escrito, y las mandaban, ¿no? O se las daban al sufriente. Pues bien, Crantor escribe para su amigo Hipócrates este escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque se hundió el techo de la casa, se cayó el techo y mató a la esposa, a los hijos, a toda la familia y parte de la servidumbre. Imagínense qué desastre. Entonces, la misión de la filosofía, y esto es un punto interesante, una de las principales misiones de la filosofía, el amor a la sabiduría, en la antigüedad era la consolatio, la consolación ante el sufrimiento. Y ahí, ¿qué le dice Crantor al sufriente Hipócrates? Le dice Hipócrates, tu sufrimiento ahora es más poderoso que tú. Te sentirás desbordado, superado. Te toca, en primer lugar, resistir. Y poco a poco tienes que hacerte con tu sufrimiento. Es decir, pasar de la resistencia pasiva a la resistencia activa y de ahí a una resiliencia. ¿Por qué? Porque, ayúdeme, querida Vero, o yo domino mi sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Querido padre, tenemos mensajes de nuestra audiencia para el último tramito que nos queda de este hermoso e importante programa. ¿Le parece que escuchemos estas iluminaciones? Por favor, adelante. Adelante. Pero, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Delia, de Córdoba. Buenas tardes también al padre Bautista, es el nombre. Me encanta cómo habla y lo seguía cuando estaba a la mañana también. Ahora estoy a la tarde y me puedo escuchar. Pero yo soy guardiana de mis recuerdos, del recuerdo de la muerte de mi padre, de la vida de mi padre, de la muerte de mi madre, también de su vida y de mi hermana, también muerte y vida. ¿Por qué? Porque quedo sola. Entonces los recuerdos que tengo son recuerdos lindos. Ya mi padre ya hace mucho que falleció, más de 20 años, mi madre 15 y mi hermana 14 debe ser más o menos. Pero tengo lindos recuerdos. Y muchas veces no tengo a quién acudir para contar, ¿te acordás tal cosa? Porque quienes conocían mi infancia, quienes nos conocíamos ya no están. Sin embargo, creo que han muerto en paz. He quedado en paz, yo, gracias a Dios, he acompañado hasta el final a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes, padre Mateo y querida Vero. Me gustaría hacerles una pregunta, la cual no es lo que yo practico, esto que les voy a preguntar, pero tengo una persona muy cercana en la familia que se le murió su hijo hace 2 años más o menos, y ella sigue manteniendo los audios que tenía con él por WhatsApp, o sea, la voz de él quiere escucharla. Yo cuando alguien ya se murió, como mis hermanos, sobre todo el último que murió hace también unos 2, 3 años, ya no me acuerdo bien la fecha, yo saco todo y me quedo con el hermoso recuerdo de lo vivido. Y muchas veces recuerdo todas las charlitas que teníamos y yo lo estuve como si fuera al lado de él hasta el final. Él vivía en Costa Rica, pero había una amiga íntima de él que me conectaba constantemente con él, con su WhatsApp, con el celular. Y bueno, hasta el último momento en que él ya partió, que se murió, yo estuve cercana. Pero recuerdo tanto la música que compartíamos, las charlas que compartíamos, pero con alegría, lindo. Tengo un hermoso recuerdo. Pero
escucho esto que les digo, de gente que guarda los audios, todo, porque es como que lo quiere tener, no, y están mal aparte, no han sanado el duelo, me doy cuenta porque dicen yo, desde que murió mi hijo, ya mi vida no tiene sentido. A ver, ¿qué opinan de esto, de los audios, de todo esto, de que lo guardan? Hola, buenas tardes, Radio María, bendecido lunes. Hay diferentes tipos de duelo, como dice el padre, ¿no? El duelo del fallecimiento de un ser querido, el duelo de un divorcio, el duelo de una separación de una amistad de muchos años. Y particularmente he pasado duelos de rupturas de amistades de muchos años y el duelo de la partida a la casa del Señor de un ser querido. Y siempre he sido, he visto la parte buena del duelo, ¿no? De ese dolor, de transformar todo ese dolor y de los buenos recuerdos. Y bueno, por ahí de vez en cuando recordar con nostalgia, pero no dejar que ese dolor se convierta en algo que me atrape y que tenga que estar mal. Siempre mirando hacia adelante y recordando con mucho amor las buenas vivencias, los buenos momentos, las alegrías, el ir caminando por la calle y mirar algo y decir, ay, que ese recuerdo vuelva, ¿no? Ese recuerdo de alegría, de haberlo compartido con esa persona tan amada, tan querida, como es un familiar o una amiga o un amigo. Eh, pero siempre fortaleciéndome en esos recuerdos tristes y alegres y otros no tan tristes, eh, para seguir mirando hacia adelante. Un beso grande, soy Ale de Río Cuarto. Hola Radio María, mi nombre es Gustavo, soy de Buenos Aires. Estoy escuchando el programa de ahora, no sé si está en vivo o está grabado. Quisiera preguntarle al padre, eh, bueno, algunas cositas, ¿no? Yo pienso lo que usted trata de decirnos cuando no nos quedemos con los malos recuerdos, que uno domine esos malos recuerdos, se trata más bien como razonar un poco, ¿no? No dejarse llevar por las emociones. Algo así sería, padre. Después otra cosa que quiero añadir es, bueno, lo que he escuchado inclusive de médicos es que nosotros somos personas emocionales que razonan. Quizá por eso la emoción a veces gana la razón, ¿no? Porque la razón en la cabeza, en el cerebro humano, apareció hace, bueno, miles de años, pero la parte emocional lleva mucho más tiempo en el cerebro. Somos como animales que razonamos. No somos personas o sea, razonables que emocionan, sino al revés, somos personas emocionales que razonan. Somos más emoción que razón. Por eso quizás nos gana más a veces la emoción que la razón. Y lo último que quiero decir es, cuando uno se pone a recordar, qué sé yo, esos momentos y todo eso, puede caer otra vez en ese abismo de dolor, de recuerdo, de tristeza, de amargura. Bueno, sigo escuchando la radio. Hasta luego. Allí estaban, querido Padre Mateo, las iluminaciones interesantes, cada uno de los aportes para quizás contestar algunas preguntas que fueron surgiendo también. Sí, pero las vamos a contestar por el tiempo, el próximo encuentro, querida Vero. ¿Por qué? Perfecto, perfecto. ¿Por qué? Porque son unas cuantas las que nos han dicho muy interesantes, ¿sí? Muy interesantes. Y yo ya he tomado nota de todos, porque cuando en el próximo programa hagamos un decálogo del manejo, ¿no? Ahí vamos a ver cómo nos hacemos protagonistas entre las emociones, el pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de vamos a hablar de los audios, vamos a hablar de los videos, vamos a hablar de las imágenes, ¿no? Es decir, ahí ya vamos a articular
cómo hacernos protagonistas de esos recuerdos. Pero para responder después con más precisión a todas esas cuestiones, que como digo, he tomado nota una por una, y como sé que falta poco y estamos en vivo y coleando en vivo y en directo, ¿sí? De cara a la fenomenología del recuerdo, de la fenomenología del recuerdo, tener en cuenta esta cosita. Necesitamos abordar el tema del recuerdo. ¿Por qué? Porque si nos dominan los malos recuerdos, nos meten ¿en qué? En una caída del tono del ánimo o en una tristeza, pero a mí me gusta mejor en una caída del tono del ánimo. Segundo, nos llenan de temores y de miedos y nos llevan a la inseguridad por el futuro. Querida Vero, tendremos que tener en cuenta esto que acabamos de decir. Si no manejamos adecuadamente los recuerdos, atención, primero vamos a tener problemas con la bajada del tono del ánimo, ¿sí? Segundo, nos van a meter en una inseguridad y en un temor para avanzar hacia el futuro. Tenerlo en cuenta. El otro punto es que en el recuerdo no solo hay que tener en cuenta el tema espacial, pasado, presente y futuro, sino el tema de la ubicación. Y ojo, volvemos a los sueños. Y esta ubicación es en vigilia o en sueños. Dicho de otra manera, ¿dónde está tu ser querido muerto? ¿Dónde está tu ser querido muerto? Porque si tu recuerdo va para el pasado, para lo que pasó, para atrás, o tu recuerdo va hacia adelante en la presencia de Dios, en la vida eterna, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos direccionando nuestro recuerdo. Atención a este puntito, por favor, queridas amigas, amigos. Hacerme guardián y hacerme protagonista de los recuerdos es que el recuerdo no solo es de lo vivido hacia atrás, sino de lo vivido hacia adelante y en el presente. ¿Por qué? Por la fe, por el amor y la esperanza. Porque ¿acaso ha muerto el amor a mis seres queridos? No. ¿Y acaso el amor de mis seres queridos en Dios ha muerto hacia mí? No. Esto me dice que los recuerdos, atención, dirigidos hacia arriba, en el amor, en el sentirme amado, en el entregar mi ser querido a Dios, en ponerlo en la presencia de Dios, me diferencia un duelo inmanente, puramente materialista, sensitivo, o un duelo trascendente. Imaginen ustedes la importancia que es de los recuerdos, ¿no? De los recuerdos. Y por eso es muy, muy importante esta fe, esta esperanza y este amor. ¿Por qué? Porque los recuerdos de mi ser querido, ¿a dónde me tienen que llevar? ¿A la desesperación? ¿A la angustia? ¿A la ansiedad? ¿Al temor? ¿O me tienen que llevar a un mensaje? Me quiere feliz, quiere que viva la vida. Vamos a tener un reencuentro. Así que miren, queridas amigas y amigos, cómo el recuerdo tiene que ver con dónde está mi ser querido, no solo con el pasado, sino para vivir mejor el presente y lanzarme hacia el futuro. Y por eso, querida Ver, usted me dice si me estoy sobrepasando en el tiempo, volvamos un momentito a los sueños. Y ayúdeme usted, ¿es lo mismo, querida Vero, y pregunto a toda la audiencia, que sea un sueño donde es una pesadilla, donde sueño con la enfermedad de mi ser querido, con el accidente, con la muerte, y no digamos si es homicidio, suicidio,
parricidio, feminicidio, desaparecido, o que sueñe con mi ser querido que me dice estoy bien, estoy en Dios, sean ustedes felices. ¿Será lo mismo ese recuerdo en los mismos sueños, querida Vero? Puntos suspensivos, porque no lo voy a contestar yo, sino la querida audiencia que lo piense y lo dejamos para el otro lunes, padre. Aparentemente nada da igual en este programa, así que hay que pensar, ¿no? Nos has hecho pensar mucho, querido padre, hoy, así que nos quedamos con ese trabajo, ¿no? Porque el trabajo de duelo es un trabajo de todos los días. Y este trabajo durante estas semanas también creo que nos va a hacer muy bien para recapitular sobre muchas cosas y también ver cómo está mi herida en relación a la muerte de mi ser querido. ¿Sigue muy abierta? ¿Cómo son mis recuerdos? ¿Soy guardián de mis recuerdos o soy víctima de mis recuerdos? ¿Surge la esperanza, la fe y la caridad en los recuerdos en relación a mi ser querido? ¿O más bien me aplastan y me tiran para abajo y para atrás? Son muchas cosas que analizar, querido padre, y mucha tarea para la semana que viene. Ay, Señor, ya creo que nos ha dejado muy buena tarea. Gracias, mi saludo y mi bendición. Hasta el próximo. Un abrazo. Hasta el próximo lunes, querido padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo.